Vamos a prepararnos, da un aplauso al Señor. Y te voy a pedir que así de pie podamos leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Versículo 32. Versículo 32. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Da un aplauso al Señor. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo ya conocemos la verdad? Cuando Jesucristo está hablando y dice esta palabra tan poderosa, le está hablando, hermano, sorprendentemente no le está hablando a sus discípulos. No le está hablando a lo que podemos llamar la iglesia. Le está hablando a los religiosos de su época. Le está hablando a los fariseos. Está en un debate y es a ellos a los que les dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos discuten y dicen: somos hijos de Abraham. Tenemos a Abraham por padre. Tenemos a Moisés por profeta. Creyendo que porque conocen el Antiguo Testamento y creyendo que porque tienen una historia religiosa, eso es suficiente. Y Jesús les dice: no, necesitan conocer la verdad. Ni Abraham, ni Moisés, ni su historia, ni su religión los hace libres. Y hoy quiero hablar, tomado de este pasaje, darle una especie de continuación a lo que hablé la semana pasada. Porque en base al mensaje de la semana pasada, algunos me han preguntado: bueno, entonces, ¿puedo o no puedo celebrar la Navidad? Ya no entiendo. Entonces, ¿puedo celebrar la Navidad o no puedo celebrar la Navidad? Porque el año pasado pareciera como que se dijo: celebremos la Navidad. Y ahora la semana pasada pareciera que nos dicen: no, no hay que celebrar la Navidad. Yo quisiera hoy que pudiéramos entender que no es un asunto de prohibición o de autorización. No es un asunto de si debo o no debo, si me lo permiten o no me lo permiten. ¿Puedo celebrar la fecha del 24 y 25 de diciembre o no puedo celebrarlo? ¿Me dan permiso? Porque algunos pareciera que se tratan de esconder, de que no se den cuenta. Pongo mi arbolito de Navidad porque digamos que el pensamiento del pastor es que no se debería de hacer, pero no quisiera que fuera un asunto de: es que el pastor dice o el pastor piensa. Y me voy a esconder porque que no se den cuenta que pongo arbolito. Cuando tú preguntas: ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y eso es algo muy común dentro de la religión. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Incluso algunos usan a manera de coacción. ¿Qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? Oye, pues vamos a echarnos unas chelas. ¿O qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? Oye, mira, vamos a ver unas muchachas. ¿O qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? Oye, ¿tú por qué no tienes novio? ¿Qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? Y a veces es una forma como que nos tratan de coaccionar nuestro orgullo y que podamos decir: no, a mí nadie me controla, ¿verdad? Y ese es el punto, hermano, que a veces nuestras decisiones están dominadas por el control, directo o indirecto, consciente o inconsciente, de otros sobre nuestras propias vidas. Y hablando de la Navidad, hermano, yo quiero que entiendas que nadie está tratando de controlarte, nadie está tratando de decirte qué debes de hacer o qué no debes de hacer. Quisiera recordar lo que Juan Calvino dijo en relación a la Navidad. Juan Calvino dijo en el siglo XVI: cada iglesia puede tomar la decisión que sea. Una iglesia tiene la libertad en Cristo para celebrar la Navidad o para no celebrarla. La Biblia no nos dice que debemos celebrar la Navidad. De hecho, la Biblia no menciona la Navidad en absoluto. Mira, así pensaba Calvino.
Claro, él está hablando acerca del festejo de la Navidad del 24 de diciembre. Él está hablando de eso. En ese contexto el que dice esto, porque no es que él no supiera que Jesús nació. Él no está negando que la Biblia habla del nacimiento de Jesús. Él no está diciendo que la Biblia no dice nada acerca de la encarnación del Verbo. No, no, no. Lo que él está hablando es acerca de ese festejo que para el siglo XVI, hermano, la Iglesia Católica ya había autorizado, formalizado, establecido, promovido. Y cuando los reformadores salen de la iglesia, de la oscuridad del movimiento católico, pues se tuvieron que enfrentar a un montón de cosas, y uno de los temas que tuvieron que enfrentarse es la Navidad. Y entonces empezaron a debatir, bueno, ¿y qué hacemos con este festejo? ¿Lo seguimos celebrando o no lo celebramos? Una de las premisas de nuestro movimiento es sola escritura. Bueno, ¿qué dice la escritura? Y empezaron ahí a debatir. Y entonces hubo algunos que dijeron, bueno, la Biblia no dice exactamente cuándo nace Jesús, entonces, ¿qué hacemos? Y ante el silencio de la Biblia, que en ese momento ellos miraban, dijeron algunos, bueno, vamos a seguir haciéndola, porque creo que la celebración del nacimiento de Jesús es algo que se tiene que exaltar, porque es algo grandioso. Y otros dijeron, bueno, sí, eso es cierto, pero no lo hagamos en los días que impone la religión católica. Simplemente demos gracias a Dios porque Jesús nació y gocémonos ante esta realidad, pero no tenemos que hacerlo en base al pensamiento medieval. Y bueno, algunos adoptaron y continuaron tomando esa fecha y otros no, como Juan Calvino. Pero Juan Calvino, entendiendo que esto no es una doctrina, ni siquiera es una doctrina, entendiendo que esto no tiene nada que ver con la salvación, entendiendo que esto no es fundamental para el desarrollo de la fe en la vida cristiana, fue un tema que no le dio tanta relevancia, porque ciertamente, hermano, nadie se va al infierno ni al cielo por celebrar o no la Navidad del 24 de diciembre. Eso es cierto. Pero entonces, ¿cuál es la lección? La enseñanza. No es un asunto de prohibición o de autorización religiosa. Si nos vamos nosotros a basar nuestra vida, todas nuestras decisiones, las vamos a estar basando en relación a las imposiciones que nuestra religión nos haga, o las imposiciones que la sociedad nos haga, indudablemente que vamos a estar en el camino de ser controlados en nuestras vidas. Hay mucha gente que toma decisiones más por la imposición o el control sutil o a veces agresivo y violento que se hacen sobre sus vidas. ¿A qué te suena el pasaje? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, quiero decirte que el día de ayer, hermano, fui a ver una película. Algunos predicadores de hace 100 años, hermano, mencionan a algunos poetas de su época. ¿Y de dónde conocían a esos poetas? A través de los libros. Bueno, hoy, al igual que los libros, el séptimo arte, porque el cine finalmente es una expresión artística, también nos cuenta historias. Y esas historias pueden traernos también algunas enseñanzas en las que podemos reflexionar. Y ese es el caso de la película que fui a ver ayer. La película que fui a ver ayer, hermano, se llama El hereje. Y la fui a ver porque me llamó mucho la atención el título. Dije, ¿el hereje? ¿De qué será? Está interesante, ¿no? Y me llamó la atención un actor que casi siempre la hace de galán, casi siempre la ha hecho de galán de romances, muchas películas románticas, del tipo agradable, del tipo buena onda. Ahora se convierte en un tipo malvado. Fue muy interesante verlo, pero este actor interpreta a un hombre amable, carismático, abierto, dispuesto, sociable. Sin embargo, conforme la historia avanza, te das cuenta que este hombre tiene un vacío, tiene un terrible vacío en su vida, y este hombre
utiliza la manipulación y el control, pero una manipulación y un control intelectual, donde va llevando a las dos protagonistas, dos señoritas mormonas que tienen una fe, finalmente tienen una fe en Dios, y las va confrontando con su fe. Las va confrontando con su fe, con lo que ellas creen, con lo que han aprendido, y conforme las va confrontando, las lleva a la duda, las lleva a dudar de lo que ellas han aprendido, sino de todo, de mucho de lo que ellas han aprendido. Y poco a poco las va envolviendo y las va llevando a un punto donde ellas comienzan a hacer. En algún momento también hay una manipulación del espacio, de lo que sucede alrededor, del lugar. Pero a través de esa manipulación las va llevando a que ellas primero duden, y después comiencen a hacer, aunque ellas no lo quieren, lo que él está buscando. Y te vas a dar cuenta que lo que él está buscando es que ellas deseen morir. Deseen morir. Pero todo lo hace a través de la confrontación de su fe. Quiero decirle, hermano, que esta película, si tú no estás firme en tu fe, te puede mover. Si tú no estás firme bien en el Señor, te puede mover. Es una representación de cómo actuó Satanás en el Edén en un ambiente moderno. Porque Satanás en el Edén, lo primero que hizo con Eva fue hacerla dudar. ¿Y cómo la hizo dudar? La hizo dudar con argumentos que parecían verdaderos, con argumentos que parecían ciertos, que parecían bien estructurados, que parecían lógicos. Y Eva dudó a través de esa argumentación diabólica de algo que era cierto, pero que estaba incompleto o estaba transgiversado. Eso fue lo que hizo Satanás. Dijo algo que era cierto. Dios ha dicho. Pero no dijo las palabras ni de manera completa, ni de la manera correcta o exacta como Dios lo había establecido. Cuando yo vi esta película me acordé mucho de Babilonia, Misterio Religioso, un libro que no sé si se sigue editando, espero que sí, porque uno de los argumentos que usa este hombre es precisamente decir que todos nacieron el 25 de diciembre. Él dice, todos nacieron el 25 de diciembre, todos los dioses antiguos nacieron el 25 de diciembre, Osiris, Zoroastro, Krishna, y menciona algunos otros. Y la historia de la mujer virgen que tiene a un niño y que ese niño nace el 25 de diciembre, o el 25 de diciembre, está en todas las culturas. Qué conveniente que Jesús también naciera el 25 de diciembre. Entonces, dice este hombre, Cristo no es más que la representación de lo que por muchos siglos antes de que Él viniera, o que comenzara la historia o la narración del cristianismo, esa historia ya estaba antes. Cristo es solamente una versión actualizada, modernizada, de lo que siglos atrás ya se estaba enseñando en otras religiones. Ustedes los cristianos lo único que han creído al estar celebrando a Cristo el 25 de diciembre es reciclar un mito que muchísimos siglos antes en Egipto, en Grecia, en Roma, en Babilonia, en Siria, en África, en otros lugares ya estaba diciéndose. Incluso el mito de la resurrección
Es algo que ya se decía siglos antes. Qué conveniente, ¿no? Entonces, toda esta argumentación que este personaje da hace tambalear la fe de estas chicas. Y viendo esta película me puse a pensar precisamente en eso, que las ideologías, las religiones y los sistemas de creencias del mundo, hermano, junto con sus líderes, llámense como se llamen, porque los sistemas de creencias pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser académicos, pueden ser filosóficos. Bueno, los sistemas de creencias junto con sus líderes, llámense gurú, maestros, apóstoles, obispos, pastores, senadores, influencers, llámese como se llame, pueden convertirse en herramientas de control para oprimir y desviar a las personas. ¿Y desviarlas de qué? De la verdadera libertad. Bueno, quiero decirte, hermano, que obviamente es una película, es un thriller, es una película de suspenso, pero yo creo que esa es la historia. Podemos reducir, hermano, la historia de la humanidad a algo muy parecido. Las sociedades, hermanos, y hablando del cristianismo, hermano, estamos sometidos a sistemas de control. Hermano, los sistemas políticos tratan de controlarnos. Oh, sí. Los sistemas sociales tratan de controlarnos. Sí. ¿Y qué crees? Las religiones también tratan de controlarnos. Cuando nosotros como cristianos no entendemos que no debemos pertenecer a una religión o a una denominación para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Si tú vienes para que te diga qué es lo que tienes que hacer, creo que estás en un problema. Porque Dios te llamó a libertad. Una libertad que no debe estar basada en una denominación, que no debe de estar basada en una religión, en un sistema de creencias, sino debe estar basado en una fe que tú estás conociendo de manera personal. Por eso es que es un gran problema que los cristianos estén en una iglesia y no estén leyendo sus Biblias. Por eso, hermano, no esperes que yo te diga, pastor, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago aquello? No esperes que te diga qué debes de hacer. Si tú estás esperando que el pastor te diga qué tienes que hacer, lo que tú estás buscando es una religión que te manipule, para que tú tengas una satisfacción después religiosa que satisfaga solamente tu conciencia religiosa. ¿Por qué crees que hay tantos que están caminando hacia la basílica? Están manipulados con una serie de dogmas, de misticismos, de superchería. No es nuestro propósito controlar tus decisiones, ni dictarte cómo debes de vivir. La razón o el propósito que yo quisiera dentro de esta iglesia es que a través de la palabra de Dios impartida, enseñada, predicada, estudiada, profundizada y por supuesto con la guianza del Espíritu Santo, tú desarrolles convicciones firmes que puedan guiar tus decisiones de vida, desde las más sencillas hasta las más complejas. Tus decisiones de vida: ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿A quién voy a ayudar? ¿Por qué lo voy a ayudar? ¿Voy a celebrar o no la Navidad? Pero que sea tu decisión. Pero que sea una decisión que hagas con entendimiento, pero también con libertad. Hay un pasaje, hermano, que ilustra mucho esta verdad, hermano.
Mira lo que dice Lucas, si quieres abrir tu Biblia en Lucas 9:49. Y respondiendo Juan dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Juan está muy preocupado, hermano. El apóstol Juan, que de por sí en este momento todavía es Boanerges, ¿verdad? El hijo del trueno, el hijo de la ira, es muy impulsivo, o al menos eso nos da a entender su carácter descrito por Jesús. Pero él está muy preocupado porque hay alguien que no pertenece a su círculo, no pertenece al círculo cercano de ellos. Ellos son los discípulos de Jesús. Ellos son los seguidores de Jesús. Ellos están caminando día y noche con Jesús. Y por supuesto, cuando hablo de ellos, no son solo los 12. Hay otro grupo más de personas que están cerca de su círculo. Y de repente hay uno que está hablando de Jesús por allá, en otra región, pero no está con ellos. Hay otro que está usando el nombre de Jesús como el nombre del Hijo de Dios Todopoderoso, capaz de echar fuera demonios. Alguien está diciendo y declarando que el nombre de Jesús es el nombre de Dios que tiene el poder sobre toda fuerza y sobre toda tiniebla. Pero Juan dice: no, Él no está con nosotros. La reacción de él fue: hay que frenarlo, o sencillamente no hay que aceptarlo, no hay que andar con él. ¿Sabes qué es muy triste ver que en las redes hay personas que se llaman, hablemos del cristianismo, que se llaman cristianas y dicen: aquel que es metodista es hereje? Y el metodista dice: aquel que es pentecostés es hereje. Y el pentecostal dice: no, el bautista es el hereje. Y el bautista dice: no, los reformados son los herejes. Y entonces, hermano, hay una situación donde se cierra el concepto de lo que debería ser correcto, lo que se debería hacer y aceptar, a círculos muy cerrados, denominacionales. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es un asunto de desarrollar convicciones. ¿Pero en base a qué? ¿A lo que te enseñan cada domingo? ¿Solo vienes el domingo, escuchas tantito y tu Biblia permanece cerrada y empolvándose toda la semana? Se te invita a que puedas abrir un poco más tu entendimiento y estudies un poco más, pero tú prefieres mantenerte nada más que el pastor me diga si es bueno o malo y se acabó. Entonces el pastor queda solamente como el controlador y manipulador de tu vida, y yo no quiero ser eso, al menos yo no. Jesús, hermano, entonces les dice: a ver, vamos a dejar claro algo. ¿Acaso creen ustedes que yo vine a establecer una élite religiosa? ¿Acaso creen que yo vine a establecer una nueva secta? Porque quiero que sepas que ya había otras sectas, hermano. Mira, estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Imponían tradiciones humanas y defendían la tradición oral. Las tradiciones que se habían desarrollado en el pueblo de Israel y la tradición oral. Eso era su énfasis. E imponían grandes cargas sobre las demás personas a causa de las tradiciones. La tradición dice, entonces hay que hacerlo. Los saduceos, hermano, ellos por su parte eran una religión que estaba más interesada en el control del templo, en la riqueza del templo y en el poder político que podían obtener por medio de su religión. Es decir, la religión para ellos era un medio para alcanzar posiciones de poder dentro de la sociedad. Ponían mucho énfasis en el templo, en el edificio. Hay que hacer rico el edificio, hay que llenarlo de riqueza. Los esenios, por su parte, eran más místicos. Ellos decían: hay que aislarse del mundo,
hay que apartarse del mundo, no hay que juntarse con nadie porque todos son inmundos. Hay que bautizarse 7 veces porque una no es suficiente. Hay tanta inmundicia en el mundo que hay que apartarse y no te juntes con los demás porque te van a contaminar. Hermano, los esenios bajaban solo para lo indispensable, a convivir o a comprar. ¿Y sabes qué hacían cuando regresaban a sus lugares de aislamiento? Se remojaban 7 veces, vivían de bautizo en bautizo, de bautizo en bautizo, literalmente, mojándose todo el tiempo porque todo estaba contaminado. Y se alejaban de las personas porque no vaya a ser que me vaya a contaminar si voy a una reunión, si voy a un cumpleaños, me voy a contaminar. Si voy al cine, me voy a contaminar. Y vivían aislados, sin convivir. Bueno, por otro lado estaban los celotes. Y los celotes, hermano, estos hombres, hermano, era una religión que consideraba que había que establecer el reino de Dios con violencia, ya. Y ellos pensaban que tenían que involucrarse en la política para buscar la manera de dar un golpe de estado y tirar el imperio romano, porque ellos eran los herederos del pueblo de Israel que tenía que tomar posesión de todo lo que pisare la planta de sus pies. Por otro lado estaban los herodianos, hermano, que eran una mezcla extraña, hermano, entre aquellos que eran judíos, que creían en Dios, pero que tenían que adorar a un hombre de carne y hueso, y para ellos ese era Herodes, su rey, su apóstol. Y tenían que caminar para que el linaje herodiano se estableciera, porque Herodes era el que tenía la voz de Dios. Así que lo que Herodes dictaba para ellos era lo más importante. También estaban los samaritanos, hermano, que ellos, aunque adoraban al mismo Dios del resto de los judíos, ya se habían mezclado y ahora eran una raza mestiza y se hicieron muy legalistas. Y dentro de su legalismo establecieron su propio lugar de adoración. De ahí surge la plática de la samaritana con Jesús, su propio lugar de adoración, y dijeron que no debían aceptar ningún otro medio de adoración. Solo su medio, su lugar, su forma era la única que podía ser aceptada, y no se podía aceptar ningún otro lugar ni ninguna otra forma de adorar a Dios. Y finalmente estaban los escribas, los intelectualoides de la época, los teólogos, los doctores, que se pasaban todo el tiempo escudriñando la ley, expertos en la ley, trazando los significados que pudieran tener la ley. Eran los exégetas, pero eran extremadamente rígidos y legalistas. Y todo aquel que no conociera la ley, no conociera la teología, no conociera la doctrina como ellos la conocían, era alguien digno de ser despreciado. Así que para ellos era más importante la intelectualidad religiosa que cualquier expresión de amor o de misericordia hacia los demás. ¿Por qué Jesús no se unió a alguno de ellos? ¿Por qué no vino tratando de promover alguna de estas expresiones denominacionales del judaísmo del primer siglo? Todo lo contrario, hermano. Jesucristo vino a confrontar todas las expresiones religiosas y todas las denominaciones, pero al mismo tiempo aceptando a todos aquellos que traían ese tipo de expresiones, de pensamientos, de ideologías religiosas,
aceptándolos dentro de su mensaje. Por eso encontramos que Él aceptó a los samaritanos, fue por la samaritana misma a predicarle. Dentro de sus seguidores había fariseos. Bueno, para diferenciar a uno de sus discípulos, la palabra dice Simón el celote. Así que Él no se identifica con ninguna de las expresiones religiosas, pero tampoco rechaza, tampoco exime, porque Jesucristo, como Dios, Él vino a buscar lo que se había perdido y acepta. La misión de Jesucristo, hermanos, no fue ser una élite religiosa. La misión de Jesucristo no fue formar una denominación. El propósito de Jesucristo, hermano, no fue levantar la religión verdadera. El propósito de Jesús fue venir a predicar la verdad y la vida. Y dar la verdad y la vida en Él. Porque la verdad y la vida no es una religión. Hablé con una persona hace unos días. Y dentro de la plática él me decía, la religión de mis padres. Es que yo crecí con la religión de mis padres. Y luego me decía, es que la religión de mis suegros. Y luego decía, y es que yo no entiendo esta religión, hablando del cristianismo. Pero toda su plática, siempre su concepto fue religión, religión, religión. Y cuando me tocó hablar, le dije, no sé si te diste cuenta del problema. Pero en tu propia forma en que tú hablas, miro la forma en que tú entiendes a Dios. Y la forma en que tú entiendes a Dios es con la palabra religión. Y tú debes entender que ese es el problema. Que tú estás buscando la religión verdadera. Y tienes miedo de que la religión de tus padres no sea la verdadera. Y piensas que puede pasarte algo si tú dejas la religión de tus padres, porque es la única que conoces. Pero al mismo tiempo tienes dudas del cristianismo, porque quizá el cristianismo no sabe si es la religión verdadera. ¿Y tú sabes que muchos defienden la religión verdadera? ¿Tú sabes que en las redes hay un debate ahí por tratar de descubrir cuál es la religión verdadera? De hecho, esa es la bandera de batalla de los católicos, que ellos son la religión verdadera o la iglesia verdadera. Pero resulta, hermano, que Jesucristo no vino a decir cuál es la religión verdadera ni la iglesia verdadera. Él vino a decir quién es la verdad. Así que no es un asunto de encontrar la iglesia verdadera, porque todas las iglesias fallan, todas las iglesias tienen error, todas las iglesias tienen un factor, el factor más peligroso, más tóxico, y ese es el factor humano. Pero Cristo, que es Dios, Él es la verdad. Entonces, ¿somos nosotros la iglesia verdadera? Bueno, depende de qué entendamos por iglesia verdadera. Va a depender mucho de eso, hermano. Porque los que estamos, ni estamos todos los que son, ni son todos los que están. Así de sencillo. Yo no sé quién de ustedes es verdaderamente hijo de Dios. Yo no lo sé. Caras vemos, cristianos no sabemos. La misión de Jesús entonces no era establecer una élite religiosa. La misión de Jesús era traer libertad a través de la verdad. Y la verdad es Él. No necesitamos una religión, necesitamos un Salvador. Por eso es que Jesús no vino a imponer reglas humanas ni a manipular personas. Hermanos, las reglas de Jesús no son reglas humanas, son reglas del reino de los cielos. Cuando tú lees Mateo 6 o Mateo 5, hasta Mateo 8, hermano, no vas a encontrar reglas humanas. Al contrario, hay una confrontación a las reglas religiosas. Hay una confrontación a las reglas humanas. Las reglas del reino de los cielos solamente se pueden llegar a cumplir a través de la fe, no a través de la manipulación. Por eso, hermano, la libertad en Cristo Jesús, Él mismo lo dijo.
Yo vine a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a romper cárceles. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace la religión y la manipulación. Pone cadenas, arranca ojos, nos mete en cárceles. Dios no quiere que tu iglesia sea una cárcel. Dios no quiere que tu fe en Cristo Jesús se convierta en una cadena. Por eso, hermano, ¿debo celebrar o no debo celebrar la Navidad? Si eso es una cadena para ti, hermano, estás en un problema. ¿Puedo comer carne o no puedo comer carne? Si eso para ti es algo que te cuesta, que piensas que eso va a condicionar tu relación con Dios o tu crecimiento con Dios, estás en un grave problema. Tienes una cadena. Jesucristo desafió directamente a todos los religiosos de su tiempo. Desafió directamente a todos los religiosos de su tiempo. Él vino y nos dijo: venid a mí los que estén cansados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces lo que el Señor estaba diciendo es: no quiero que vivan con cargas, no quiero que vivan con un yugo, preguntándose todo el tiempo, ¿lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que a veces llegamos a un punto donde nos preguntamos si podemos o no podemos hacer lo que ni siquiera es pecado. Y cuando se trata de pecado ni preguntamos, sencillamente nos dejamos ir. Mira, hermano, cada uno de los 7 grupos religiosos de la época de Jesús, todos tenían argumentos válidos. ¿Sabes qué tenían todos en común? El Antiguo Testamento. ¿Qué te parece? Todos tenían el Antiguo Testamento. Pudiéramos decir, todos leían la Biblia. Pero la forma en que la leían, el tiempo que le dedicaban, la razón por el que la usaban, era lo que cambiaba absolutamente todo. ¿Y sabes qué es otra cosa que tenían en común los 7? Pon atención. Todos, los 7 grupos religiosos, los más importantes, porque había otros, sabemos que había otros, todos se desviaron, porque todos estaban buscando una cosa: el control de las conciencias. Todos estaban buscando la manipulación de las personas. Todos estaban buscando el exclusivismo. Entonces, hermano, la verdadera libertad no proviene de estructuras humanas, no proviene de tradiciones, no proviene de reglas impuestas por los hombres o por la religión. La verdadera libertad, hermano, viene de una relación personal, genuina, constante, verdadera, disfrutable con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquel que tiene esto, hermano, aquel que practica esto, hermano, es verdaderamente libre. ¿Cuál es la razón de que tengo interés en que te congregues cada domingo? Que te relaciones con Cristo. Que te relaciones con Cristo. Que conozcas a Cristo. Que disfrutes a Cristo, hermano. Jesús entonces no vino a establecer una religión que esclavizara a las personas con rituales, con tradiciones vacías, porque yo creo que hay tradiciones bien fundamentadas, hermano. También eso yo lo creo. Hay tradiciones vacías, hay tradiciones diabólicas, hay tradiciones místicas, pero hay tradiciones genuinamente cristianas. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, fue lo que le vino a decir: mujer samaritana, tú tienes una tradición, tú tienes costumbres, tú tienes una religión. ¿Y cómo te sientes? Vacía, fue la respuesta. Ahí tienes la respuesta. Tú necesitas beber del agua de la vida y salir de tu sistema religioso. Ahí se puso la mujer samaritana a debatir su religión,
Y Jesús le dijo, ya, deja de debatir tu religión y comencemos a hablar de tu vida. ¿Cómo te sientes? ¿Vacío? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitado? ¿Cómo te sientes? ¿Juzgado? ¿Acusado? Bueno, hablemos de eso. Hablemos de eso. Tu religión solamente te da una aspirina espiritual, te da un placebo, pero la relación con Cristo hace que tengas fuerza, que tengas vida, que ardas, que te apasiones. Yo creo que Jesús, hermano, su vida entera fue un desafío. Desde el día en que nació comenzó a desafiar la religión. El nacimiento de Jesús fue un desafío a la religión, fue un desafío a la filosofía, fue un desafío, hermano, a la sociedad, fue un desafío a la política de su tiempo, fue un desafío, hermano, a las ideologías. Cuando Él nace, todo Él fue un desafío. Toda su vida se la pasó desafiando, fue desafiante. No un desafío de violencia, ni un desafío grosero, ni altanero, no, fue un desafío por la forma en que Él hablaba y vivía, hermano, alineado con el Eterno. Su muerte fue un desafío, hermano, al propio imperio desafió, hermano. Por eso hasta el día de hoy el nombre de Jesús sigue siendo un desafío. El mundo nos quiere callados, hermano. El mundo nos quiere quietecitos. El mundo no quiere que sintamos a Dios, aunque lo tengamos colgado en un crucifijo. Cristo no quiso venir a controlarte, quiso venir a salvarte, amarte y salvarte, para que entonces en consecuencia con la libertad que Él nos ha dado, tengamos una gratitud tan grande que decidamos ser diferentes, porque tenemos convicción. Él desmanteló, hermano, a los grupos religiosos, los deshizo, hermano. Por eso cuando Cristo muere, bueno, antes de que Cristo muriera ya lo odiaban. Ya lo odiaban. ¿Sabes quién odiaba a Jesús con todo? Las religiones de su época. Los judíos, fariseos, saduceos, herodianos, todos los de su época odiaban a Jesús. Paradójicamente, ¿sabes a veces qué pareciera que son los que odian más a los cristianos? Que queremos vivir en la libertad de su palabra. A veces pareciera que son los mismos cristianos, que nos quieren imponer sus cajitas, nos quieren imponer sus paradigmas, nos quieren imponer sus tradiciones. Jesucristo nos invita entonces a dejar atrás, ¿qué cosa? El pecado, el temor, la religiosidad, hermano. Y para eso nació. Jesús nace también para eso, hermano. Bueno, queda claro algo. Jesucristo no nació el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. Esa no es la fecha real del nacimiento de Jesús. Te lo juego en donde quieras. Él no nació, a cualquiera se la juego, con argumentos históricos y bíblicos. El 25 de diciembre, estableciendo la fecha de Jesús como su nacimiento, fue un intento, hermano, fue un intento de tratar de redirigir a las personas de esas festividades paganas, donde sí efectivamente se celebraba y se le daba culto a Hércules, a Apolo, a tantos dioses falsos, que estaban relacionados con el nacimiento del sol. Toda la fiesta del 25 de diciembre nace con un culto al sol y sus interpretaciones religiosas, místicas, que los hombres fueron haciendo a lo largo de los siglos. Esa debería ser razón suficiente para decir, no, ¿cómo? Jesús no es igual a ellos. Jesús no podemos poner en la misma tablita a Hércules, Apolo, Osiris, Krishna, y después encima de todo eso, Jesús no está emparentado con ellos en lo absoluto. Por eso, hermano, cuando yo escuché esta película, que este hombre les decía a estas chicas, y es que todos sus festejos eran el 25 de diciembre. Qué oportuno que naciera Jesús el 25 de diciembre, como dando a entender que no se dan cuenta del fraude, como diciéndoles a estas chicas que no se dan cuenta del fraude. Jesús nace el 25, eso quiere decir que Jesucristo es una falsedad, porque Él está emparentado
¿O estás solamente siguiendo el mismo chismecito de todos los dioses paganos? Y entonces ahí yo casi digo, solo el ignorante, porque el que sabe que Jesús no nació el 20, por eso Jesús no podía nacer el 25, porque no iba a nacer en la fecha donde todos estaban adorando a falsos dioses. Jesús no podía nacer el día en que todo el mundo estaba adorando falsos dioses. Él nace, ¿en dónde? ¿Emparentado con qué? Con su propio pacto, con su propia palabra, con su propia ley. Él tenía que nacer en una fiesta que él mismo nos telegrafió en el Antiguo Testamento. Él iba a cumplir todas las fiestas. Si él muere en una fiesta en Pascua, tenía que nacer en una fiesta, Sukkot, para cumplir la ley, como él mismo en el profeta Isaías había dicho de él, que él tenía que cumplir toda la ley. A diferencia de todos esos falsos dioses de la antigüedad, de todas esas mitologías, de todas esas leyendas, hermano, hay algo más fuerte, más contundente. Todas esas son leyendas, son mitos. Jesús es una figura histórica. No solo la Biblia, señoras y señores. La historia da testimonio. Otros documentos de la historia dan testimonio, certifican la vida y la muerte y, sorpréndete, la resurrección de Jesucristo. Así que, hermano, Jesús no puede estar conectado con los mitos, no puede estar conectado con las leyendas que supuestamente nacieron el 25 de diciembre, porque Jesús no es una leyenda, Jesús no es un mito. Por eso, hermano, los historiadores envueltos en esta influencia del siglo XXI se quiebran la cabeza y aprietan los dientes, porque no pueden quitar de la historia todos los hechos, todos los argumentos, todos los documentos, y eso no lo pueden quitar. Por eso, hermano, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, debemos entender esto profundamente. El significado del nacimiento de Jesús no podemos o no debiéramos ponerlo en una fecha. La fuerza, el impacto, la grandeza del nacimiento de Jesús no debería de estar delimitado a una fecha. Jesús es más grande. No obstante eso, hermano, en esa libertad a la que Dios nos ha llamado, también debemos de entender que como Dios está por encima de una fecha, también debemos darnos cuenta el control y la manipulación que el mundo, que el secularismo quiere hacer ahora en este tiempo. Porque mira, hermano, así como yo estoy convencido de que nada tiene que ver el 24 o 25 de diciembre con Jesucristo, también estoy profundamente convencido, en lo más recóndito de mi corazón, que el nacimiento de Jesús debe ser algo que se debe de celebrar, amar, abrazar, proclamar. Y me preocupa mucho, hermano, que ahora eso es lo que están tratando de quitar, hermano. Yo no sé cuántos escucharon que el infeliz, discúlpeme usted, hermano, ese ignorante que está sentado en el trono del Vaticano, ese miserable que está sentado en el trono del Vaticano, dijo que hay que renombrar la Navidad y que ya no debe de llamarse feliz, ya no debemos decir feliz Navidad porque ofendemos a los que no son seguidores de Cristo. Desgraciado. Perdóneme usted, hermano. Se supone que él es el vicario de Cristo. Ridículo. El vicario ridículo diciendo no ofendamos a otros con el nombre de Cristo. Llamémosle ahora la fiesta de la paz. ¿Sabes qué está pasando?
que si en algún momento la Navidad del 24 o la víspera del 25 de diciembre era una celebración equivocada, incorrecta o mejor dicho, inexacta del nacimiento de Jesús, ahora, dentro de unos años, lo que están buscando es que se convierta en una fiesta que no tenga nada que ver, absolutamente nada más que con pecados y placeres baratos. Si algún ápice había de Cristo, aunque de manera quizá incorrecto o inexacto, porque Jesús no nació ese día, pero esto provocaba o nos daba la oportunidad de hablar de Jesús, lo cual cada vez es menos. No sé si me estoy dando a entender, pero quizá era el momento para decir, hablemos de Jesús, pensemos en Jesús, cantemos a Jesús, adoremos a Jesús. Y al paso de los siglos, sobre todo en las últimas décadas, la Navidad tiene menos eso, cada vez menos, pero todavía lo tiene. Dentro de unos años quieren sacar a Cristo de la jugada y que no haya absolutamente nada que refiera a Jesús, ni siquiera en esta fecha, aunque sea equivocada, para poder hablar de Jesús. Entonces, hermano, me parece a mí que la Navidad moderna es una imposición de la religión primero. Bueno, voy a decirlo bien. Si quieres los detalles, perdón que insista, pero consulta el libro de Dios ha nacido un Salvador. Pero nace como la búsqueda sincera de poner a Cristo en el centro de algo que era pagano. Después se convirtió en una imposición religiosa, mezclándolo con tradiciones paganas. Después se convirtió en una práctica donde el consumismo vio una oportunidad para vender todo lo que se le ocurriera y poder ganar mucho dinero, junto con la manipulación que se puede generar, bajando la moral de las personas en estas fechas. Yo bendigo a Dios de que yo no celebro estas fechas, hermano, porque mi cartera me lo agradece bastante. La Navidad nace como la búsqueda de una expresión de fe donde poner a Cristo en el centro. Nace como una herramienta para poder decir a las personas, no adores al sol, sino adora a Cristo. Así nace. Y después se convirtió en una herramienta de manipulación de la sociedad. El 25 de diciembre es una construcción religiosa para manipular a las personas, porque no tiene ninguna base bíblica, porque no tiene ningún sustento histórico. Sin embargo, hermano, en esta libertad a la que hemos sido llamadas, sin manipulación, sin control, el 25 de diciembre, hermano, es una construcción humana sin base bíblica y sin base histórica. Sin embargo, hermano, escucha esto, a ver si logro transmitírtelo. En algún momento podemos decir que la Navidad es una victoria cultural del cristianismo. Es una victoria cultural del cristianismo. ¿En qué sentido? En que Cristo se pone en la mente de las personas, aunque sea equivocadamente, aunque sea de manera inexacta, aunque sea de manera imprecisa, pero se pone a Cristo en la mente. Es lo que están tratando de hacer ahora, quitar a Cristo, quitar a Cristo, quitar a Cristo. Pero si Cristo está todavía algo ahí, deberíamos de aprovechar la Navidad, no para celebrar el nacimiento de Cristo. Bueno, voy a hablarte de lo que yo hago. Para mí no es una fecha para celebrar el nacimiento de Cristo, porque lo celebro cada domingo, hermano. Cada domingo vengo a celebrar su nacimiento, su muerte y su resurrección. Pero sí es una oportunidad para poder aprovechar a aquellos que todavía tienen a Cristo en la mente. ¡Feliz Navidad! Oye, ¿sabes qué es Navidad? Y a lo mejor habrá quien te diga, no sé. Oh, Navidad significa nacimiento. O habrá quien sí te diga, oh sí, Navidad es nacimiento. ¿Nacimiento de quién? ¿Tú sabes de quién? Que habrá quien te diga, ¿de quién? Y entonces tú dirás,
del Rey de Reyes y Señor de Señores. O habrá quien te diga, oh, claro que todos sabemos, es el nacimiento de Cristo. Oh, ¿y cómo lo celebras? ¿Y tú sabes a qué vino Jesús? ¿Tú sabes para qué nació? Porque estás celebrando su nacimiento. ¿Para qué nació? Estas son las preguntas que debemos estar haciendo hoy a nuestros amigos, familiares. Eso son las preguntas que deberíamos estar haciendo. Si acaso se nos ocurre ir a alguna reunión de Navidad este año. Estamos aquí reunidos. Tin, 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 tin. Estamos aquí reunidos. Un brindis, un brindis. Estamos aquí reunidos para celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Alguien sabe a qué vino Jesús? ¿Alguien sabe, número 1, para qué nació? ¿Y alguien sabe, número 2, si realmente nació este día? Y número 3, ¿qué vas a hacer con Jesús? La historia del Redentor, de su nacimiento, es que Él vino a salvarnos, a perdonarnos y a darnos vida eterna. Cuando usamos todos los símbolos que se están alrededor, nos estamos dejando manipular. ¿Por qué pones árbol? Porque te has dejado manipular. Estos símbolos se han convertido en ídolos que te han causado una dependencia y no te has dado cuenta. Y que han desplazado a Cristo, porque Cristo ya no es el foco. Cristo no es el foco de esta celebración. La Navidad moderna es una tradición que hemos dejado que se nos impusiera. Y algunos hasta sienten miedo, como estas dos señoritas que tenían miedo ante la manipulación de este hombre. Muchos sienten hasta miedo de dejar de hacer todo lo que la sociedad nos ha impuesto que tenemos que hacer para decir que verdaderamente nosotros celebramos la Navidad. Atrévete a que este año celebres el nacimiento de Cristo, pero sin dejarte manipular. Celebra a Cristo. Anda, celebremos la Navidad, pero con una mente libre. Con una mente libre de control. No necesito un árbol para hablar de Cristo, no necesito luces para decir que celebro el nacimiento de Cristo. No necesito regalos, no necesito tarjetas, no necesito todo eso. ¿Puedo cantar acerca del nacimiento de Cristo? Claro que puedo hacerlo, pero no con los villancicos que me han impuesto, que a muchos de ellos no tienen nada que ver con la verdad de la encarnación. Puedo hacerlo. Y puedo sentarme y decir a la gente feliz Navidad, pero para explicarle qué es el nacimiento de Jesús. Y si no voy a explicar el nacimiento de Cristo, no tengo pasión, ni tengo clara cuál es mi porción, ni tengo gozo. Vamos, creo que en un análisis de cuánto significa el nacimiento de Cristo, podemos aprovechar esta temporada para celebrar el nacimiento de Cristo. A ver, pastor, ¿en qué quedamos? ¿Podemos celebrar la Navidad o no podemos? No, yo pienso, y no tienes que hacer lo que yo diga, yo pienso que Jesús nació para que sea celebrado su nacimiento. Y si en esta época por muchos siglos se ha ganado la batalla cultural de que la gente, si no todos, todavía muchos tienen a Cristo en la mente, aprovechemos eso. Yo digo, hagamos eso. Aprovechemos. Pablo dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es la verdad, hermano, que debemos de proclamar, no nada más ahora, todo el tiempo. ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo para poner a Cristo en el centro?
¿Cuáles son las oportunidades que hay para que yo pueda hablar de Cristo, vivir a Cristo, celebrar a Cristo? Tengo que aprovecharlas, pero no con las imposiciones, manipulaciones que hay alrededor, ni de la religión, ni de la sociedad, ni del gobierno, ni de la filosofía. No, no, no. Ni del apóstol, ni del pastor. Yo quiero apelar a tu entendimiento, a tu comprensión, a tu libertad. No debe ser un asunto de prohibición o de autorización. Celebra la Navidad, pero de manera inteligente, con Cristo en el centro. Y si no vas a ir a hablar de Cristo, no necesitas hacer nada, porque Cristo ya está en tu corazón. Pero la verdadera pregunta es si estás viviendo la libertad que Cristo te ofrece. Esa es la verdadera pregunta. Si Jesús nació, murió y resucitó para liberarnos del pecado, para liberarnos del control humano y para liberarnos de las imposiciones que no tienen ningún sentido, guiándonos hacia una relación con Él que sea viva, verdadera, genuina y que por consecuencia transforme un poquito más nuestra manera de caminar, entonces, hermano, camina con esa libertad. Mi única petición es: no te dejes dominar, no te dejes manipular. Celebra a Cristo. Si quieres hacerlo en estas fechas, si quieres hacerlo en octubre, si quieres hacerlo en primavera, pero celebra a Cristo todo el tiempo que puedas. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. La Navidad, entonces, la Navidad, entendiendo que la Navidad, su concepto más puro es el nacimiento de Cristo, correctamente entendida, debe de ser celebrada. Y debe ser también un momento para contemplar a Cristo, para hablar de Cristo, para vivir a Cristo. Jesucristo, a través de un ángel, o Dios el Padre a través de un ángel, le dijo a José que quien estaba en el vientre de María era Emmanuel, el Dios escondido. Que Emmanuel, el Dios escondido, sea aquel que vayamos a predicar en esta temporada. Y el Dios escondido está escondido en Jesucristo, en la Biblia, no en un árbol, no en las luces, no en regalos, no en toda esa faramalla. Así que, hermano, si tú celebras la Navidad o no, es irrelevante. Lo importante es preguntarte: ¿estás caminando en la libertad que Cristo te ofrece? ¿O estás atrapado en tradiciones vacías? ¿Estás atrapado en sistemas humanos? ¿Estás atrapado en ritualismos que intentan controlarte? ¿O estás viviendo una verdad que quiere transformar verdaderamente tu vida, disfrutando solo y solamente a Cristo y su palabra preciosa? Así que, hermano, termino. Vayamos más allá de la Navidad moderna. Vayamos más allá de las lucecitas, los regalitos, las festividades superficiales, las posadas, y despertemos genuinamente al centro del nacimiento de Jesús. A ver si lo puedo decir otra vez, porque me da tanto pendiente que mis palabras se malinterpreten. Vamos a celebrar la Navidad. Aprovechemos el impulso, porque por otro lado yo no quisiera que en unos años estas fechas ya ni siquiera sirvan para que uno que otro ponga a Cristo en su mente. Vamos a celebrar la Navidad, pero no estoy hablando de todo lo que la sociedad, el mundo nos ha dicho, sino vamos a hablar de Cristo. Esa es la mejor manera de celebrar la Navidad. Vamos a decir por qué Jesús no nació en estas fechas, pero por qué sí es importante que se hable de Jesús, aunque sea en estas fechas. Vamos a explicar por qué Jesús no nació en estas fechas, pero sí es importante que sea predicado en estas fechas. Vamos a ir a los lugares y vamos con un espíritu abierto.
Y cuando nos digan feliz Navidad, digamos, hey, sí, feliz Navidad, pero hablemos de eso, no nos quedemos ahí nada más. Explícame, ¿por qué me dices feliz Navidad? Quiero que me expliques por qué me estás diciendo esa frase. Y aprovecha el momento. Feliz Navidad llena de tradiciones, de mentiras y de errores. Nosotros digamos, no. Que Cristo sea el centro, que Cristo sea la verdad, que Cristo sea la razón. ¿Sabes que todo lo que pasa alrededor de estas fechas nada tiene que ver con Jesús? Pero sin embargo, sí vamos a hablar de Jesús. ¿Sabes que Jesús no nació el 25? Sin embargo, ¿sabes qué? Sí, celebremos el nacimiento de Jesús. Vale la pena, es importante. En otras palabras, no seamos cristianos amargados simplemente diciendo, Jesús no nació en 25 de diciembre. Eres un hereje. No hagamos eso. Mejor digamos, hey, qué interesante, qué importante. ¿Amas a Jesús? Porque estás celebrando su nacimiento. Oh, yo pienso igual que tú. El nacimiento de Jesús es algo valioso. Hablemos de eso. Y cuando te pregunten, oye, pero tú no tienes árbol, tú no pones luces, tú no... No, es que yo no necesito a eso, porque Jesús es más grande que eso. Mi gozo, mi felicidad es que Jesús nació. Hagámoslo juntos. Entonces, hermano, el secularismo, el consumismo, la religión han robado el significado de la celebración y nos han tratado de manipular. ¿Por qué no nos emancipamos de eso? Los que quieran, por supuesto. ¿Sabes qué dice la palabra? Y termino con este texto. Dice Juan capítulo 8, versículo 36. Te lo digo para que no lo busques. Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y sabes qué? A mí Jesús ya me libertó. A mí el Hijo de Dios ya me libertó. Por eso, hermano, estoy libre para pensar, para caminar, para vivir y para celebrarlo. Y si yo quiero celebrarlo en diciembre, yo sí puedo hacerlo. No porque tenga la manipulación de una fecha ni de una costumbre. Yo puedo celebrar a Jesús en este mes y puedo celebrar su nacimiento porque estoy libre de todas esas manipulaciones. No las necesito. No las necesito. Y yo voy a celebrar el nacimiento de Jesús este año, este mes. Y voy a aprovechar que muchos tienen todavía a Cristo en su mente para poder decirles, amén. Lo más maravilloso que ha ocurrido en la historia es que Dios se hizo carne y nació en Belén, aunque no exactamente el 25 de diciembre, pero es maravilloso. Hablemos de eso, profundicemos en eso. No te quedes con el Jesús del pesebre, conoce al Jesús que vino a darte vida y vida eterna.